Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente, soy Daisy. ¿Te has preguntado alguna vez si podrías sublimar playeras en algodón claras utilizando papel transfer? Te invito a que continúes viendo este video para que veas el resultado de las pruebas que haré. El papel que estoy utilizando lo he comprado en Walmart y es de esta marca. Antes de continuar con el video, quiero recalcarte que este papel transfer ha sido diseñado para imprimir diseños utilizando una impresora inkjet con tinta convencional. Pero yo quise hacer unas pruebas utilizando tinta para sublimación para ver si esto es una buena alternativa de personalizados en playeras de algodón en colores claros. Si te gustaría ver el tutorial de cómo sublimar utilizando papel transfer para colores oscuros, te invito a que veas el tutorial anterior. Y los materiales que voy a utilizar para este proyecto son una impresora con tinta para sublimación, una heat press o una easy press, el papel transfer que lo compré en Walmart y voy a estar utilizando las páginas para colores claros, cinta adhesiva a prueba de calor, tijeras, un rodillo removedor de pelusa y papel de empaque blanco. Abajo en la descripción de este video te dejaré los enlaces de los productos que he utilizado para este proyecto. Y voy a comenzar con el diseño, pero antes me gustaría invitarte a que por favor apoyes mi canal suscribiéndote, dándole like, comentando y apretando la campana de notificaciones. Y esta es la imagen que voy a imprimir para este tutorial. Si te gustaría utilizarla, te invito a que me visites en mi blog. Ahí la puedes descargar de una forma gratuita. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar el enlace. Para imprimir esta imagen voy a utilizar el programa de diseño gráfico gratuito Inkscape. Si aún no lo tienes, si te gustaría utilizarlo, visita su página web inkscape.org y lo descargas. Ya que lo hayas descargado, lo abres y te va a aparecer así. Antes de continuar con el video, me gustaría invitarte a que por favor apoyes mi canal, suscribiéndote, dándole like, comentando y apretando la campana de notificaciones. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar el papel en el que vamos a imprimir. Nos vamos a Archivo, apretamos Propiedad de documentos. Nos va a aparecer esta ventana acá a la derecha. Acá está la lista de los tamaños de documentos que podemos imprimir. Yo voy a seleccionar tamaño carta y en horizontal. Ya que tengamos preparado el tamaño de papel, nos vamos a Archivo nuevamente, apretamos Importar, seleccionamos el diseño que acabamos de descargar y lo abrimos. Acá le vamos a apretar OK. El diseño va a salir súper grande porque lo he grabado en alta resolución. De esta forma van a obtener una impresión muy clara y nítida. Lo seleccionamos, nos venimos acá a la barra de tamaño y le vamos a cambiar a pulgadas. Cerramos el candado y lo vamos a cambiar a 11 por 8,5. Luego agarramos la imagen y la ponemos acá adentro del rectángulo. Ya que la tengamos al tamaño deseado, la vamos a imprimir. Nos vamos a Archivo, Imprimir. Seleccionamos el impresor que necesitamos utilizar, apretamos Preferencias, asegurémonos que esté en tamaño carta o el tamaño que necesitamos imprimir. En tipo de papel vamos a seleccionar papel de presentación premium en mate. En calidad le vamos a poner alta. Acá le ponemos visualizar impresión,
luego nos vamos a más opciones y cuando estemos imprimiendo en papel transfer para colores claros, tenemos que seleccionar modo espejo. Es muy importante, tal y como estuviéramos imprimiendo en papel para sublimación. Luego le apretamos OK e imprimir. Y así es como va a imprimir el diseño. Revisemos que esté en modo espejo y que el diseño esté adentro del rectángulo. Si todo está perfecto, le apretamos imprimir. A la hora de poner el papel transfer para colores claros a la impresora, si estás utilizando la bandeja de abajo, lo vas a poner con el lado imprimible hacia abajo. Y si lo vas a poner en la bandeja de atrás, va con el lado imprimible hacia el frente. Para imprimir el diseño estoy utilizando una impresora Epson EcoTank con tinta para sublimación. Pero también déjame recordarte que puedes imprimir el diseño en una impresora Inkjet con tinta convencional. Acá está ya el diseño impreso en el papel transfer para colores claros. Si ves que la imagen está un poco pálida, no te preocupes. La tinta para sublimación se activa con calor. Antes de transferirlo a la playera o al artículo, le voy a recortar alrededor. Acá tengo ya la playera en algodón que voy a personalizar con el papel transfer para colores claros impreso con tinta de sublimación. Algo muy importante antes de transferir el diseño. Debemos poner 2 hojas de papel de empaque blanco adentro de la playera. Esto para que no se manche la parte de atrás con tinta de sublimación. Y antes de poner el diseño, la voy a prensar por 10 segundos aproximadamente para removerle las arrugas. Después de haberla planchado, vamos a limpiar la superficie utilizando un rodillo removedor de pelusa. Ahora voy a centrar y alinear el diseño en la playera. Me gusta este papel transfer porque tiene esas rayas en la parte de atrás y se facilita alinear el diseño a la playera. Y encima le vamos a poner un pedazo de papel de protección que trae en la bolsa del papel transfer. Y para que no se mueva le podemos poner cinta adhesiva a prueba de calor alrededor. No al diseño, pero sí al papel de protección. Ahora lo vamos a prensar por 60 segundos a 380 grados. Además del papel de protección que ya le puse encima al diseño, le voy a poner un pedazo de papel de empaque blanco antes de prensarlo. Ahora vamos a revelar el diseño. Removemos el papel de protección y el papel que está pegado a la tela. Los colores han quedado muy vívidos y brillantes. Y lo que me gusta de este papel para colores claros es que no queda ninguna orilla o exceso de papel alrededor. Y ven, por eso es bien importante ponerle papel butcher o papel de empaque adentro de la playera para que no se manche la parte de atrás. Queda muy bonito y este ha sido sublimado en algodón, utilizando por supuesto las hojas de transfer para colores claros. Quiero recalcarles que este papel transfer es para ser impreso con una impresora Inkjet con tinta convencional, pero yo quise tratarlo con tinta para sublimación. Este es el que acabamos de hacer, los colores muy vívidos y brillantes. Ahora les voy a mostrar uno que hice el día de ayer y que lo lavé en varias ocasiones.
lo lavé 4 veces con agua y jabón y la quinta vez lo lavé con agua y jabón y cloro. En la cuarta vez no se miraba tan pálido como se ve ahora después de haberlo lavado con cloro. Ahí pueden ustedes ver la diferencia entre el que acabamos de hacer y el que ya está lavado. Espero que este video haya sido informativo para ti y así tú puedas tomar una decisión si utilizar papel transfer para telas claras en playeras de algodón o seguir personalizando playeras de poliéster con impresiones en papel para sublimación. Espero que hayas disfrutado de este tutorial y que haya sido de ayuda para que tú puedas decidir si este es un proyecto que te gustaría hacer. Por favor, no olvides apoyar mi canal suscribiéndote, dándole like, comentando y apretando la campana de notificaciones. Gracias por tu visita y nos vemos en mi próximo tutorial.